Elkin. Sí, escucha, Elkin. Ahora sí, Elkin, creo que sí. Bueno, yo le iba a preguntar lo siguiente. Lo que pasa es que, bueno, a mí se me borraron unas conversaciones y varios chats. Entonces yo estoy buscando como la programación del curso y no la encuentro. Yo no sé si usted me podría indicar dónde la podría encontrar. En archivos, Ajá. te vas en archivos, aquí estoy abriendo, inmediatamente estoy abriendo, y en archivos hay un documento en Word que se llama programación de clase, incluso está 2 veces. Está en archivos, aquí en Teams. Ahora sí está claro, Elkin. Ya, profesora, que lo estoy buscando. Profe, buenos días. Una pregunta. Dígame, para una respuesta. ¿Cómo será la metodología del examen? Nunca digo eso porque yo lo hago a veces el mismo día muy temprano o el día anterior y casi nunca diga eso. Es un examen. No sé cómo lo voy a hacer realmente porque no tengo idea todavía, no lo he pensado, no lo he meditado. Lo único es que voy a hacer un examen. ¿Es este jueves, o sea, pasado mañana, el Jueves 2 o el 2 de 2? septiembre, 10 de la mañana. 2 de septiembre. 2. Ok, ¿Listo? profe, gracias. Ok. Ustedes lo saben porque yo desde el primer día de clase les di la programación y les dije que terminados los temas lo hacían, que había unas fechas ahí, pero que esas fechas podían moverse hasta que termináramos los temas, hacíamos los exámenes. Entonces, les avisé. Me di cuenta ayer que no hay la programación de los siguientes exámenes, no está, pero entonces ya lo organizo y se las comparto, pues la próxima clase, que sería el próximo martes. Pero por lo menos esos 2 ya estaban organizados. Listo. Pregunta, dudas, aclaraciones ahora. Otra pregunta o otra duda. Hola, ¿no hay nada, no más preguntas? Bueno. No hay más preguntas, no hay ninguna observación, no hay ningún aviso parroquial ni nada, entonces yo me voy a tomar el espacio para hacer algunas claridades de Habermas, Luhmann y... Doctor, una preguntita. El plazo claro. para entregar el trabajo de la ayuda del examen es hasta el jueves, antes del parcial. ¿El plazo para qué? Para el trabajo de los grupos que dejó la semana pasada, que dijo que era como ayuda para el parcial. No, Duván, era hasta ayer a las 8 de la mañana. Doctora, tenía mala información. No, es que ustedes no escuchan y yo lo dije como 3 veces. Lo dije en el grupo y decía, pregunta, está claro, repito. Y dije que no iba a recibir nada fuera de horario. Digo porque era una actividad que estaba programada. Era una actividad muy sencilla, que iban a hacer en grupos, porque ustedes casi todos los exámenes lo hicieron en grupos, que tenían 3 días para hacerla. Y además, no es un examen, es una actividad de clase para subir una nota. Si ustedes la hicieron o no la hicieron, ya ustedes tomaron la decisión. Pero fue muy clara las instrucciones, Duván. Muy clara. Profesora, Okay, yo sí tengo una pregunta pero respecto al tema de el texto sobre la jornada constitucional. Claro, Valeria. ¿A dónde se le envía? Voy a crear una actividad, una cosa en tareas, porque esa pregunta la vi realmente, perdónenme por haberlos ignorado porque me lo habían preguntado y no me había dado cuenta que me lo habían hecho. Voy a crear una actividad en tareas para que la suba. ¿Listo? Muchísimas gracias. Profe. Y se puede estar subiendo en el transcurso del día, ¿sí? Sí, lo pueden subir, sí, claro que sí. Ok. Solo una pregunta. Los temas irían hasta el tema, estoy viendo aquí la programación, hasta el tema de ciencia jurídica y ciencia social, ¿no? Que No. hasta ese seguimiento. Este tema iría hasta
empezaría, o sea, iría hasta lo que veamos hoy, hasta lo que veamos hoy, va este tema. Y lo que vamos a ver hoy es el tema de ciencia jurídica y ciencia social, ¿no? No. Hoy vamos a ver, yo lo que voy a hacer hoy es hacer un recorrido. Yo nunca les dejo una cosa sin ver. Entonces vamos a ver a unos repasos de Luhmann, Habermas y Bourdieu, que es lo que ustedes hicieron en el mapa, ¿cierto? Yo les voy a dar una porque como ustedes no lo han visto conmigo, entonces yo no soy capaz de valorar algo que yo no les haya explicado. Entonces, eso es lo que les voy a explicar hoy. Hasta eso vamos. Ya lo otro, el siguiente tema que vamos a ver es el que sigue ya propiamente sobre eso que estás preguntando, Elkin. Entonces el examen iría hasta el tema de sociología contemporánea, ¿no? Ajá. Así es, que son los 3 autores que vamos a ver hoy. ¿Listo? Sí, profesora, muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o duda más? ¿Ok? Bueno, entonces voy a empezar con eso que les iba a decir de estos autores. Entonces, empecemos con Pierre Bourdieu, ¿cierto? Si ustedes quieren contar algo, si me quieren interrumpir, súper chévere, para que esto no se vuelva un monólogo. Y súper chévere que me sirven ahí de contertulios ahí. Entonces, pues Bourdieu es de 1930 al 2002, o sea, murió hace poco, realmente, hace 19 años. Las escuelas y corrientes de pensamiento que influyeron en la obra de Pierre Bourdieu son muy diversas, pero tenemos que decir que confluyen en una sociología que tiene al poder como un foco de atención. O sea, él se sentó por preguntarse mucho el tema del poder. Y a través de 3 conceptos que trabaja Pierre Bourdieu, que es el concepto de hábitus, el concepto de campo y el concepto de capital. Hábitus, campo y capital. Bourdieu se enfocó en estudiar los mecanismos y las estrategias de los actores sociales en los diferentes campos que integran la sociedad, los cuales tienen propósitos de lograr una posición dominante respecto del capital, concepto que ya vamos a ver, y que es objeto de lucha de cada uno en dichos campos. Entonces es importante que veamos cuál es el concepto que tiene Bourdieu para hábitus, campo y capital. Entonces, el hábitus para Bourdieu es un conjunto de disposiciones de esquemas permanentes y adquiridos para el pensamiento y la acción por los agentes sociales. Esquemas permanentes y conjunto de disposiciones de esquemas permanentes adquiridos por los pensamientos y la acción de los agentes sociales, en el que las prácticas se convierten en el principio generador de nuevas prácticas. Entonces, lo que Bourdieu intenta analizar con este concepto de hábitos es la conexión entre los comportamientos individuales y las estructuras sociales. Conexión que pasa por la internalización subjetiva de dichas estructuras, a lo que yo creo esas estructuras, y que tienden a reproducirse por medio de las prácticas individuales. Entonces, eso es un hábito. ¿Cierto? El campo se refiere a un espacio social específico. Miren que ya, a diferencia del hábito, es lo que tú adquieres, que tú desarrollas a partir de ahí. En el hábito tú desarrollas ahí como unas prácticas como tal. En este caso, ya es un espacio social específico, formado por un sistema de posiciones sociales y un conjunto de relaciones entre ellas, de acuerdo a un tipo especial de poder o capital específico.
detentado por agentes que entran en lucha o competencias por monopolizarlo. Entonces nosotros encontramos el campo social, el campo científico, el campo económico, el campo empresarial, el educativo, el cultural, ¿cierto? Mire, ya es un espacio específico. No es un lugar donde tú desarrollas unas formas de cómo piensas y a partir de ahí te mueves. No, ese es el hábito, sino aquí ya es un espacio social específico. Cada campo se asemeja a un mercado como espacio asimétrico de producción y distribución de capital. Dice, cada campo todo el tiempo está entre un elemento de producción y cómo distribuye esos elementos de producción, cualquiera que sea. Establece Bourdieu que esos campos son autónomos en relación con los otros campos y que son el resultado de procesos históricos de diferenciación, de acuerdo con tipos particulares de poder y de legitimación entre uno y otro. Entonces, son lugares específicos que se crean a través del tiempo, que son independientes y que desarrollan sus propias formas de poder y de legitimación. Establece Bourdieu que el campo del poder no es un campo más, entre otros, sino que es el campo definido en su estructura por el Estado de la relación de fuerzas entre las formas de poder y las diferentes especies de capital. ¿Qué quiere decir eso? El campo de poder es el espacio de las relaciones de fuerzas entre las diferentes especies de capital que luchan por imponer un principio de dominación dominante o el principio legítimo de dominación, intentando valer su capital como elemento dominante de campos sociales. O sea, tú siempre vas a encontrar un campo de poder a una persona que va a querer establecer un elemento de dominación y ese elemento de dominación está dado por un capital. Así podemos entender que las sociedades contemporáneas van variando los agentes y las formas de poder dominante. De acuerdo, cada sociedad tiene sus agentes, las personas que hacen parte de él, y las formas como dominan dentro de ese tipo de cosas. Hace mucho tiempo, decía Bourdieu, nosotros podíamos encontrar ese poder en la industria o en el poder militar. Hoy pueden ser los medios de comunicación, hoy pueden ser las redes sociales como un elemento de campo de poder. Esos agentes y esas formas constituyen el campo del poder en su relación con los demás tipos de poder o capital. Entonces, ojo con eso. Y por último, el capital, un concepto bien interesante en Bourdieu. El capital es la condición de entrada, el objeto, el arma de lucha, el tipo de poder que se produce y se negocia en la actividad de un campo social determinado. Entonces nosotros podemos tener hábitos que son de manera individual, los campos que son de manera social, y esos campos tienen ese capital es justo el tipo de poder que se produce y negocia en la actividad de un campo social determinado. Entonces, hay varios tipos de capital que son convertibles entre sí. Un capital económico, un capital cultural, un capital social. Entonces, en el capital económico, ese capital es directo, y miren que el concepto de capital, sáquense la palabra dinero, aunque tiene relación, es directa e inmediatamente convertible en dinero y puede institucionalizarse en derechos de propiedad, ¿cierto? O sea, si tengo dinero, puedo adquirir cosas. Un capital cultural, que convertible bajo en ciertas condiciones en capital económico, ojo, y que puede institucionalizarse en forma de cualificaciones escolares. Un capital social, que está conformado por obligaciones sociales, esas relaciones que se crean entre las personas, y es convertible bajo ciertas condiciones en capital económico, que puede institucionalizarse en... Okay. Dígame. Disculpe, es que puede ir un poquito más lento. Claro que sí, ¿dónde te quedaste? Cuando estaba comenzando los tipos de capital. Ok. Tengo aquí la mano levantada de Darcy, dígame, ¿lo mismo o voy a preguntarme algo? Era lo mismo y era para que me repitiera algo sobre el campo de poder, pero pues ya lo pasó. No, yo me repito. Entonces, miren, Bourdieu toma 3 elementos para pensar, para desarrollar su pensamiento. El concepto de hábitos, el concepto de campo y el concepto de capital. ¿Listo? O sea, el hábito Pero, es profe, como... espere. ¿Hola? No, que espera un momentico, espere. Ya va. Espere.
para poder anotar bien, porque imagínate. Ahora sí, adelante. Como estoy recapitulando, voy a hacer, y solamente me preguntaron de campo de poder y capital económico, por eso, de capital, por eso iba rápido, pero bueno. 3 conceptos, el de hábitos, el de campo y el de capital. Entonces, el de hábito, o sea, Bourdieu dice que es un conjunto de disposiciones. Disposiciones. O sea, ¿qué quiere decir eso? Como esquemas permanentes, cosas que usted ha adquirido para el pensamiento y para la acción de los agentes sociales, donde ustedes las prácticas se convierten en principios y que generan nuevas prácticas. O sea, esos hábitos, lo que usted Profe, considera. yo la verdad no he captado la idea. ¿Será que usted me puede poner un ejemplo para, o sea, para comprenderlo? Porque es que no logro descifrar ese concepto. Miren, la conexión entre los comportamientos individuales y las estructuras sociales. Un hábito para Bourdieu, que es algo que usted tiene como un esquema permanente y que genera acción para los agentes sociales. Que usted vaya a misa. Y si usted va a misa, o va a la sinagoga, o medita, o va a la iglesia cristiana como tal, ¿cierto? Esquemas permanentes que usted ha adquirido. Entonces yo te puedo preguntar, ¿por qué lo adquiriste? No, porque yo creo en Dios, porque mi mamá me lo enseñó, y que usted a partir de ahí, usted genera sus nuevas prácticas. Entonces, si usted va a la iglesia católica, por ejemplo, y eso es un hábitus, una disposición que usted asumió, eso para usted genera unas prácticas sociales. Se supone que si usted va a la iglesia católica, sus actitudes o sus acciones van en torno o en consonancia de los principios cristianos y católicos cristianos. Hasta ahí me hago entender, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, por eso te digo, esos esquemas que usted adquiere y que usted a partir de ahí se mueve y practica. La gente que hace deporte, ¿cierto? O sea, toma unos esquemas permanentes, piensa de una manera, se comporta de una manera y eso le genera ciertas prácticas para su vida. ¿Hasta ahí estamos claros? Claro. Entonces, por eso es que se dice que Bourdieu con este concepto de hábitos lo que quería generar una conexión de lo que usted, del campo interno, cosas que usted tiene internalizadas, cómo usted las materializa de manera externa. Hay cosas que usted cree, esa creencia hace que usted se comporte de cierta manera o no, y que cree ciertos hábitos. ¿Estamos claros hasta aquí? O sea, si usted cree que el deporte es salud, entonces usted se va a comportar, va a hacer ejercicio todos los días, va a comer de cierta determinada forma, sus acciones ven determinadas conforme a esas creencias establecidas. ¿Hasta ahí estamos claros? Claro. ¿Ah? Pero Claro. miren que estos son esquemas, disposiciones. A diferencia del campo, que ya es un espacio social, o sea, ya aquí estamos hablando de un espacio social, ¿cierto? Que formado por un sistema de posiciones sociales y conjunto de relaciones entre ellas. Y que ese campo espacial está determinado por una relación de poder, ¿cierto? Entonces puede ser el campo religioso, el campo político, el campo empresarial, el campo educativo. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, eso ahí está. O sea, porque es un espacio social formado por un sistema de posiciones sociales y que hay una relación entre esas personas y que esas personas tienen un tipo de poder. ¿Hasta ahí estamos claros? Claro. Dice que esos campos son autónomos en relación con el otro. El religioso es autónomo Bourdieu dice eso, del religioso del económico, el económico es autónomo del político, el político es autónomo del educativo, listo. Y que esos campos han sido el resultado de un proceso histórico que ha logrado diferenciar uno de otro, de acuerdo a los tipos de poderes y formas en que legitiman esas relaciones de poder. O sea, ¿qué legitima una relación de poder frente a la religión? Por ejemplo, háganse esa pregunta. ¿Qué legitima una relación de poder entre la educación? ¿Qué legitima en el campo empresarial, por ejemplo? ¿Qué legitima ese tipo de cosas?
Entonces, si el poder es el que realmente genera esa cohesión entre los sistemas, entre los campos como tal, él habla del campo de poder. Y el campo de poder dice que no es un campo más entre otros, ¿no? Sino que es un campo definido en su estructura por la relación que da ese poder, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que hace que el campo, que el espacio religioso sea sea considerado un campo, ¿cierto? Porque tiene unas posiciones sociales, entonces en cualquier religión como están, hay una sujeción a una fuerza abstracta, si lo ponemos en términos filosóficos, una fuerza abstracta, y esa fuerza abstracta genera unas relaciones de poder y genera unas posiciones sociales, ¿cierto? El creyente, el clérigo, de acuerdo a cualquier religión que sea, genera ahí unas como tal, y genera unos principios de dominación. O sea, alguien que está sujeto a esas posiciones de poder. ¿Hasta aquí van conmigo? Claro que sí, profe. Profe, vea, yo en el trabajo que hicimos, encontré lo siguiente. Dice, voy a permitirme leer. El Claro. concepto de campo hunde sus raíces en las nociones de la física. Desde la época de los físicos mecánicos como Newton y posteriormente con la teoría de la relatividad de Einstein, el autor se da cuenta de las relaciones entre la energía y la materia y sus interrelaciones, oposiciones energéticas de los polos positivos y negativos. Es decir, esa idea es llevada por Bourdieu al plano de las ciencias sociales y se plantea en términos de una contradicción, de una relación dialéctica. Entonces, yo, cuando me pusieron más o menos esta analogía llevada al mundo de la física, creo que empecé a entender, pero no sé, yo creo que ahora estoy más perdido. Entonces, que no sé, porque es que no entiendo a cabalidad lo que es el campo, la verdad. Entonces, por eso estoy como perdido con esta teoría. Bueno, mira, es que el campo es un espacio social, ¿cierto? Entonces, como el campo del derecho, porque él establece que el derecho, por eso no me he ido hasta allá, el derecho es un campo, ¿listo? Es un espacio de interacción social que tiene una fuerza que hace que exista ese campo. Hay un poder que hace que eso exista. Hay un poder que hace que eso exista, que eso se mantenga, que se establezca, que se diga. ¿Me tiene claro? ¿Me hago comprender hasta ahí? Sí, claro. Que haga que eso exista, ¿cierto? Ese es el campo de poder. Estamos claros. No, o sea, ¿qué hace que un campo se diferencie a otro? O sea, que la religión sea un espacio social específico, que genere una posición social importante, voy a ponerlo, es que no quiero ponerlo, es que voy a ponerlo en términos, por ejemplo, de los judíos, ¿cierto? Está el rabino y toda la cúpula de los rabinos y todo cómo ellos se organizan. Eso, hay unas posiciones sociales establecidas. Están los fieles, hay un espacio como tal, y todo ello gira en torno a la creencia que está establecida en la Torá. Entonces, un campo específico. Si nos vamos para el campo educativo, pues hay unas condiciones de poder ahí que generan ese espacio espacial que hace que eso funcione así y no de otra forma. Lo mismo en el campo científico, lo mismo en el campo político. ¿Estamos claros hasta aquí? Claro. Es que aquí nos tenemos que salir de ese concepto de poder que solo consideramos que el poder tiene que ver con la política. No, no. O sea, el concepto de poder es un poder, bueno, y ahí sí les recomiendo que lean a Foucault, que hace una descripción bien chévere sobre el concepto de poder. O sea, es algo, el poder tiene que ver con eso que nos hace movernos, aceptar que nos dominen, aceptar que tomamos ciertas actitudes, tomamos ciertas condiciones y tomamos ciertos tipos de decisiones. Eso es poder, ¿cierto? Es eso que nos mueve como tal. Hasta ahí estamos claros. Entonces, un campo está conformado por un espacio social que tiene una relación específica de poder que hace crear relaciones sociales específicas para ese campo de poder. Entonces, si ahora me hago entender mejor. Claro. Vea, yo acá tengo también lo siguiente. Para que un campo pueda determinarse como tal, debe tener unos agentes denominados profesionales del campo, que son unos expertos en esa materia o en ese espacio que se entiende. Y también tienen que tener unos profanos. Esos profanos son personas que no tienen el conocimiento ni las habilidades certificadas por los guardianes del campo.
Entonces, Muy bien. entonces todos los campos están mediados por los profesionales y los profanos, que entran y salen y buscan intereses concretos. Y esos intereses concretos son capitales. Eso es lo que yo tengo en mi trabajo. Entonces, yo en Muy base a bien. eso quisiera poner este ejemplo. Por ejemplo, el derecho. El campo del derecho. Digamos, hay profesionales del campo que son los abogados y ahí entra todos los jueces, magistrados, etcétera. Esos son los profesionales del campo. Y los profanos, que lo equiparon, son las personas que quieren ser abogados, los estudiantes, ¿no? Que nosotros entonces queremos ser abogados, pero no tenemos el conocimiento ni las habilidades certificadas por los guardianes del campo, que son los profesionales, ¿ya? Entonces, digamos que el campo del derecho está mediado por los abogados y por los que quieren ser abogados, que entran y salen, en este caso los estudiantes que entran a ser abogados y los abogados que se jubilan de abogados, y todos estos buscan unos intereses concretos, ya sea, no sé, hacer plata o influir en la política o influir en las Mira, leyes. yo voy mucho más allá, porque te me adelantaste al aporte de Bourdieu, porque él tiene un texto que se llama precisamente Sociología del Poder, del Derecho. Mira, que eso es precisamente lo que tú acabas de resumir a Bourdieu, la sociología de Bourdieu. Mira, no solamente tienen que ser los abogados, están los abogados, ¿verdad? Pero tú puedes ser abogado, pero está el juez, y puede ser juez del circuito, juez municipal, puede ser magistrado, ¿cierto? Puede ser magistrado de un tribunal, puede ser magistrado de la corte, puede ser magistrado del Consejo de Estado. Todo eso van creando unas jerarquías. Si te das cuenta, vas creando una jerarquía entre uno y otro entre las profesiones. Y eso va creando unas posiciones sociales. Y esas posiciones sociales pueden crear luchas o competencias por monopolizarlos. O sea, si tú te gradúas como abogado, pues tú algún día vas a querer llegar a ser magistrado, bueno, de la Corte Constitucional. A mí me gustaría, pero eso es una relación más política que jurídica, realmente. Pero ahí está. Sí me hago entender. O sea, ahí está. No solamente tiene que ver en eso. Mira que entre nuestra misma profesión hay unas jerarquías establecidas. Y eso es lo que Bourdieu se refiere. Y ahí se forma un campo. Nosotros creamos un campo que solo comprendemos nosotros, que somos los expertos y sabemos nosotros para estarlo. En el campo educativo está el profesor y el estudiante. Ahí también hay una lucha de poder, ahí hay unas posiciones establecidas, hay unas competencias por monopolizar la relación y por tener la razón, por dominar al otro. No sé si ahora sí quedó más claro. Bueno, entonces ya ahora sí tengo eso claro, pero ahora me viene una pregunta. Listo, esta es la teoría de los campos de Bourdieu. Ahora, ¿esa es una teoría de qué? O sea, no sé, teoría de organización social, teoría de funcionamiento social, teoría... Porque, nosotros estamos viendo la teoría, pero ¿es una teoría de qué? Bueno, uno estudia la teoría de la relatividad de Einstein, uno sabe que está estudiando la teoría entre la sinergia entre la energía y la masa. Es una teoría que desarrolla Einstein. O estudia, no sé, la teoría del contrato social, está estructurando una teoría que nos dice sobre cómo está organizándose política y jurídicamente la sociedad. Pero entonces, nosotros vemos la teoría de campo, ¿y esto qué es? ¿De organización social o cómo? Lo que pasa es que Bourdieu lo que busca con su teoría es entender cómo nosotros nos relacionamos y creamos ciertos tipos de hábitos, campos y capitales. Porque nosotros llegamos a ser lo que somos, como tal. Él no crea una sociología, o sea, incluso los textos de Bourdieu sobre el derecho es un ensayo que él hace sobre precisamente cómo debe pensarse el derecho. Pero a nosotros nos sirve, por eso yo les digo, mira, toda la teoría de Bourdieu parte de esos tres conceptos. Él trabaja el tema del poder. O sea, acuérdense quién es el autor que estudiaba de por qué obedecemos. ¿Se acuerdan? ¿Quién era? Sí, a ver, puede ser pregunta de examen. ¿Quién es el autor que se hacía la pregunta de nosotros por qué obedecemos? ¿Se acuerdan de él? Max Weber. Weber. Weber preguntaba a nosotros por qué obedecemos, ¿cierto? Esa era su forma, él quería preguntarse eso. Bourdieu toma la idea de racionalización de Weber, que es esto de por qué obedecemos, y la diferenciación funcional de Luhmann, que a Luhmann lo vamos a ver ahorita. O sea, Luhmann hace diferencia entre sistemas sociales y nosotros no podemos creer que somos lo mismo y que tenemos que analizarnos socialmente como una masa completa como tal. Bourdieu toma ese pensamiento y dice, miren, nosotros tenemos que analizarlo desde cada campo específico. O sea, yo no puedo mezclar las cosas, ¿cierto? Porque cada campo entre sí mismo es un grado de complejidad, siguiendo a Luhmann, y como grado de complejidad requiere
estos elementos. Recuerden que a mí me gusta cuando me hacen este tipo de preguntas, porque recuerden que aquí lo que tomamos son elementos que nos sirven de reflexión para la toma de decisiones. ¿Estamos claros hasta aquí? O sea, yo aquí les estoy presentando unos autores que han servido de reflexión para la toma de decisiones en nuestro contexto, como tal. Esto sigue siendo una teoría nomás. O sea, él considera que el mundo la teoría social debe pensarse desde esta manera, desde los hábitos, los campos y los capitales, y que a partir de ahí se deben tomar las decisiones. Yo se las estoy enseñando, ustedes pueden criticarla o no. Estamos claros hasta aquí. No sé si respondo tu pregunta o te dejo más dudas. Si te dejo más dudas, me doy por bien servida. Claro que sí. Entonces, mi pregunta la podría concretizar así. Esa teoría él la desarrolla para responder a la pregunta de cómo nos relacionamos en la sociedad. Exactamente, Elkin, así es. ¿Sabes cómo nos relacionamos nosotros? Bueno, y el capital, que es el que me falta, el que vuelvo otra como acá, con el tema del capital. Entonces, él dice que el capital es la condición de entrada, el objeto y el arma de lucha, o sea, el tipo de poder. ¿Estamos claros? El tipo de poder. O sea, si nosotros, el campo se mueve alrededor de un poder, ese poder es el capital. Y que puede ser un capital económico, que puede ser un capital cultural, que puede ser un capital social, como tal. Pero él dice que todos esos capitales terminan volviéndose capital económico. Ahí tiene una cercanía a Marx, si se dan cuenta. Como tal. Él dice, mire, la relación del poder del dinero es directa, ¿cierto? Porque se convierte en dinero y o sea, si usted tiene dinero, compra cosas y eso se transforma, se institucionaliza en derechos de propiedad. La cultural, bajo ciertas condiciones, uno la puede convertir en capital económico y se puede institucionalizar en forma de cualificaciones escolares. Entonces usted se convierte en doctor, en magíster, en especialista, como tal, ¿cierto? O sea, requiere, bajo ciertas condiciones, se convierte. Entonces, eso para usted que garantiza que usted sea doctor, magíster, todo, en que te paguen más. Entonces, mira que se convierte en capitales económicos. La social, él dice, está conformado por relaciones sociales, obligaciones sociales, y que también se convierten en condiciones económicas. Y que al final uno puede tener títulos. Yo soy varón, monarca, rey. Mire que también se convierte en esas relaciones sociales. O en juez, magistrado, sacerdote, rector. ¿Sí ven? O sea, estamos todo el tiempo, eso dice, todo eso termina convirtiéndose en capitales económicos. O sea, son esos tipos de relaciones, es la condición de entrada o el arma de lucha, donde hay una negociación de las actividades en el campo social determinado. ¿Hasta aquí van conmigo? Sí, doctor. Y él habla de un concepto de capital simbólico para referirse a cualquier forma de capital en tanto que es representada y aprendida simbólicamente, o sea, por medio de representaciones y todo, en relación con el conocimiento y el reconocimiento, a través del prestigio, el honor, la atención, como fuente de poder y legitimidad. Ten en cuenta esas relaciones que se forman porque tú admiras a alguien y lo sigues como tal, y eso también forma un capital simbólico. Entonces, Bourdieu en el 86 escribió un texto, un ensayo, pues, que se llama La fuerza del derecho, elementos para una sociología del campo jurídico, y lo que hace Bourdieu ahí es criticar el derecho. O sea, y lo que hace ahí es criticar, y dice, mire, nosotros, los abogados o el derecho tienen las visiones internalistas y externalistas. Y que él considera que ninguna de esas visiones, tanto la internalista y la externalista, corresponde a una ciencia del derecho que sea rigurosa. Entonces, esa visión internalista es lo que nosotros conocemos como formalismo jurídico, ahora en su clase de argumentación y, ¿cómo se llama ese curso? Ese curso que vieron en segundo semestre.
que ven todas el derecho como formalismo jurídico y que afirma la autonomía absoluta de la forma jurídica en el mundo jurídico. Aquí es como un culto a la norma es importante, no hay nada más, o sea, el derecho termina y empieza en la norma. Entonces, una visión internalista. Y lo afirma diciendo, la ciencia jurídica entiende el derecho como un sistema cerrado y autónomo cuyo desarrollo solo puede ser comprendido según su dinámica interna. Pues ahí se ve una crítica pues, a lo que dice Kelsen, pues. Y la segunda corresponde a un instrumentalismo que concibe el derecho como un reflejo o una herramienta al servicio de los dominantes. Y esta visión es contraria a la ideología profesional de los juristas y pretende ver al derecho y la jurisprudencia un reflejo directo de las relaciones de fuerzas existentes, donde se expresan las determinaciones económicas y en particular los intereses de los dominantes y los instrumentos de dominación. Entonces, dice Bourdieu, y aquí voy a leer algo que me encontré a propósito de lo que estaba diciendo Elkin, que me pareció chévere traerlo, pues lo tenía aquí como no estaba estudiando el curso, pero lo acabo de buscar para leerlo. Dice, la existencia de un universo social relativamente independiente en relación a las demandas externas, en cuyo interior se produce y se ejerce una autoridad jurídica, pues la norma, forma por una excelencia de la violencia simbólica legítima cuyo monopolio pertenece al Estado y que puede servirse a las fuerzas físicas. Las prácticas y los discursos jurídicos son el producto del funcionamiento de un campo cuya lógica específica está doblemente determinada. Por una parte, por las relaciones de fuerzas específicas que le confieren su estructura y que orientan las luchas de concurrencia, o más precisamente, los conflictos de competencia que tienen lugar en el derecho. Y por otra parte, por la lógica interna de las obras jurídicas que delimitan en cada momento el espacio de lo posible y, por consiguiente, el universo de las soluciones propiamente jurídicas. Lo que hace Bourdieu, a diferenciarnos entre las visiones internalistas y externalistas del derecho, es que él dice que esas visiones carezcan totalmente de razón, sino que son parciales y que por ello combinarse en una síntesis que pueda considerarse como científicamente rigurosa. Lo que Bourdieu dice es que nosotros no podemos solamente limitar el análisis del derecho a las funciones internas y externas, ¿cierto? Hay que identificar cuál es la norma, qué características tiene la norma, cuáles son los elementos de dominación que tiene la norma, sino, a lo que me estaba diciendo ahorita Elkin, debe ir más allá a analizar la función y el funcionamiento del campo jurídico. O sea, cómo funciona el campo jurídico, cuáles son las relaciones entre los profesionales del derecho y quiénes ejercen esas funciones de monopolio, quiénes ejercen ese proceso de si hay un monopolio o no entre los ejercicios internos del derecho como tal. Hace una visible separación entre los juristas profesionales y los profanos o legos en derecho, ¿cierto? La concurrencia por el monopolio de acceso a los recursos jurídicos heredados del pasado contribuye a profundizar el corte social entre los profanos y los profesionales, lo que leyó ahorita Elkin, favoreciendo un trabajo continuo de racionalización apto para aumentar cada vez más la diferencia entre los veredictos armados de derecho y las instituciones ingenuas de la equidad, y para hacer que el sistema de normas jurídicas aparezcan aquellos que lo imponen o incluso en mayor o menor medida aquellos que lo sufren como totalmente independientes de las relaciones de fuerza que sancionan y consagran. Que el corte entre profesionales y los legos es también el que resalta la capacidad de que tienen los profesionales de relevar o rechazar los sentimientos de injusticia que parten de las visiones institutivas de los segundos, que son de los que apenas están en el servicio del derecho, y que la práctica de los profesionales del derecho son, por tanto, un filtro clave que impulsa o desanima la defensa judicial de los derechos subjetivos, como tal. Entonces él dice, miren, a diferencia de los juristas que suponen que toda la profesión jurídica está empeñada en una misma tarea, por ejemplo, la construcción de un auténtico Estado de Derecho, Bourdieu descubre que ahí dentro del campo jurídico
unas luchas, unas jerarquías definidas que también tienen unas consecuencias en la labor propiamente jurídica. Entonces, miren que también ahí entran los notarios también, que tienen diferentes formas, que son opuestos, que interpretan de manera distinta como tal. Y que eso también tiene que ser objeto de investigación dentro del derecho como tal. Entonces no podemos pensar que solo lo del derecho tiene que ver con lo que se llama el imperio de la ley, sino también es importante ver la reglamentación burocrática entre quienes ejercen el derecho y los que hacen parte de las estructuras sociales como tal. Entonces, no sé si les quedó claro ahí como el aporte que hace Bourdieu a la sociología. Profesora, disculpe, ¿puede repetir el capital simbólico? ¿Por qué no me interrumpen cuando voy hablando? Porque como va tan concentrada, entonces... No, pero interrumpan. Bueno, y el capital simbólico es cualquier forma de capital que es representada y aprendida con H, en una relación de conocimiento y reconocimiento a través de prestigio, honor, atención, como fuente de poder y autolegitimidad. O sea, ese poder te lo da ese honor, ese prestigio que tiene alguien o esa institución como tal que hace que tú realmente te sujetes a esa persona o a ese campo social como tal. Mira, esos capitales simbólicos, ten en cuenta si son esos tipos de poder, piensa el poder que tienen los artistas y que la gente forma un campo como el de los fanáticos de, ¿ah? Y se visten igual, y se tatúan, y lo persiguen. En el caso de los artistas, en el campo de un equipo de fútbol, y pelean, y se matan entre sí. Es un campo, ¿cierto? El campo de los fanáticos del Nacional, los fanáticos de Jaguares, los fanáticos del América, los fanáticos del Junior, los fanáticos del Millonarios, los fanáticos de Santa Fe, no sé, ¿cierto? Ahí hay una cosa de atención, honor, es un capital simbólico. La fuerza de poder ahí es un capital de simbólico como tal, que genera una fuerza y una legitimidad, y la gente se tatúa, y la gente, no sé, se pone la camiseta, y se hace un viaje, pues eso hay que explicarlo como tal, y mira cómo encuentran y lo siguen y crean. Ahora que están los grupos esos de fandom, unas vainas así loquísimas. Y eso hay que explicarlo de esa manera. Esos son capitales simbólicos. Miren que no es, y eso se traduce en dinero, como tal, también. En ciertas condiciones se convierte en un sistema económico y ahí está. Y como en un campo que crea unos hábitos. Ahora sí, señorita. Señorita. Sí, señora, sí. Vámonos con Habermas, ¿cierto? La obra de Habermas, alemán, ¿cierto? Por un intento de reformular desde sus fundamentos la teoría social contemporánea. O sea, acuérdense que Habermas está vivo todavía, Habermas es del 29, entonces su niñez fue en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tengan en cuenta pues ese contexto. Entonces dice, él quiere reformular los fundamentos de la teoría social contemporánea. Y él toma elementos muy diversos, como el pensamiento sociológico, el marxismo, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, la lingüística y el funcionalismo sociológico. Habermas como Luhmann tienen dos elementos importantes, y es la comunicación para la explicación de su teoría. Él tuvo una súper discusión con Habermas, con Luhmann, perdón, en los años 70, muy famosa por tal. Entonces, Habermas enlaza su proyecto intelectual, que es más un proyecto político particular basado en la racionalidad,
y la emancipación comunicativa. Y eso lo ha llevado a explorar el papel de derecho y del constitucionalismo en las sociedades contemporáneas. Entonces, ahí como para hacerlo. Habermas ha influido a un autor que ustedes deben haber leído mucho en teoría de argumentación que se llama Robert Alexy, y lo ha influido un montón. Entonces, en el plano de la comunicación, el punto de partida de Habermas es el postulado de que el entendimiento es fundamental para el mantenimiento del orden social. O sea, usted tiene que entender la sociedad en que está, debe entender si es una sociedad, es un Estado social de derecho, usted tiene que tener claro como miembro de esa sociedad que es el Estado social de derecho. Eso lo dice Habermas. Y eso implica la necesidad de procesar y fundamentar las razones que sustentan las pretensiones de validez de los actores sociales. Es decir, si usted tiene que comprender a la sociedad, usted tiene que, o sea, la gente tiene que tener claro cómo le da validez a las situaciones. Entonces, él dice que los actores le dan validez por tres formas. Se le da validez cumpliendo como lo siguiente. Primero, la dimensión de la verdad, la dimensión de la veracidad y la dimensión de la corrección normativa o de justicia. Entonces, primero, la verdad en relación con el mundo objetivo, la veracidad con relación al mundo subjetivo y la corrección normativa o de justicia que corresponde al derecho y a la moral. Entonces usted tiene que tener muy claro dónde está, ¿cierto? ¿Dónde está? O sea, qué es lo cierto, qué es lo verdad en donde usted está, que para usted es cierto, y segundo, cuáles son los elementos que son justos o no justos en el espacio que usted se encuentra. Entonces usted tiene que tener muy claro dónde está, qué para usted es cierto en ese mundo objetivo y cuáles son los criterios de justicia donde usted no está. O sea, para que algo sea válido, para que sea válido para usted, usted tiene que tener claro esos tres elementos. Entonces, la acción comunicativa para Habermas, dígame. ¿Me puede repetir los tres interrogantes, por favor? Habermas propone en el plano de la comunicación que propone que el entendimiento es fundamental para el mantenimiento del orden social y lo que implica la necesidad de fundamentar, procesar las razones que sustentan las pretensiones de validez de los actores sociales en tres dimensiones. Entonces, esas tres dimensiones son la dimensión de la verdad, que tiene que ver con relación al mundo objetivo, lo objetivo, la veracidad, que tiene que ver con el mundo subjetivo, y la corrección de justicia, la corrección normativa o de justicia, que corresponde al derecho y a la moral. Que usted conozca dónde está, ¿cierto? ¿Dónde está? ¿Cuáles son los criterios de verdad donde usted no está? ¿Cierto? ¿Qué es para usted veraz? Y qué justo o no es justo donde usted se encuentra. ¿Ahora sí? Sí, profe. Ok. Entonces, la acción comunicativa es precisamente una acción orientada al entendimiento. A Habermas le preocupa que usted entienda. O sea, usted solamente es racional si entiende. Si entiende dónde está, qué es lo justo para usted y qué es lo que usted tiene que hacer. Los tres criterios que le acabo de decir. Y esto es, o sea, esa acción comunicativa es aquella en que los que participan no están mediados por intereses o fines particulares, sino que
están mediados por un acuerdo racional que está fundado en la fuerza de las razones. Entonces, a Habermas le ha interesado mucho la creación de espacios de entendimiento libres de dominación. O sea, si usted no está dominado, usted puede tomar decisiones. Pero si usted está dominado por la religión, está dominado por la política, está dominado con algo, usted no puede tomar decisiones racionales. Entonces, su interés ha sido en crear espacios donde usted pueda tomar decisiones sin estar dominado. Entonces, esas situaciones ideales del habla que favorezcan la racionalidad como fundamento de validez de la comunicación y como por su última instancia de emancipación, de que usted se libere de lo que cree y usted realmente crea en lo que usted quiere creer, no lo que le impartieron, no lo que le obligaron, no lo que usted aprendió por costumbre, sino que usted cree sus propias decisiones. ¿Hasta aquí van conmigo? Sí, bro. Bueno. En el plano de la sociedad, Habermas reconoce la existencia en las sociedades modernas de sistemas funcionalmente diferenciados. O sea, que hay sistemas diferenciados. Hay sistemas sociales, eso lo toma el Human. Hay sistemas sociales, y esos sistemas sociales tienen funciones cada uno y que esas funciones los hacen diferentes. Esos sistemas son el mercado, el Estado, los cuales operan con la utilización de los medios del dinero y el poder respectivamente. Por consiguiente, esos sistemas, el sistema del mercado y el sistema del Estado, están dominados por imperativos funcionales, basados en la razón instrumental o estratégica, que es el fundamentalmente de tipo económico y burocrático, o sea, los intereses de clase, y que son resultado de los procesos de creciente racionalización que operan en esas sociedades desde hace varios siglos. Profe, ¿puedes repetir la parte de donde dice que están dominados por el imperativo qué? Funcionales. Funcional. Ah, okay. Ustedes saben que es una razón instrumental, ¿verdad? Entonces, mire, el Estado y el mercado están esencialmente marcados por normas que los benefician y que benefician precisamente sus sistemas, el sistema económico y la burocracia, ¿cierto? Y que la racionalización es el resultado de una racionalización legal, es decir, creo normas que favorecen, que generan, que te hacen creer que es razonable tener un mercado como el que tienes y tener un Estado como el que tienes, y que generan precisamente un sistema de dominación. Entonces, sostiene Habermas, conforme al anterior, que las sociedades modernas, el mundo de la vida se desacopla de los sistemas de la economía y del Estado. Que no solamente la economía y el Estado nos subordinan y nos hacen dependientes, sino que también nos generan unos procesos de colonización interna que terminan nosotros dependiendo pues, del mercado y de lo que diga el Estado. Que se vuelve enfermizo, o sea, no te digo, subió el dólar, bajó el dólar, compremos dólar, se va a acabar la economía, o sea, vivimos todo el tiempo con ese miedo, dice Habermas, con ese tipo de tal. Entonces, Habermas, para llegar a esa conclusión, utiliza el derecho como un indicador. Y para ello, establece Habermas, se apoya en la expectativa en que la sociedad transfiere sus principios de integración hacia los sistemas, o sea, sus sistemas normativos, y eso lo hace bajo principios de juridificación, un concepto muy Habermas. O sea, nosotros creamos sistemas jurídicos y creamos sistemas normativos y creamos normas que nos ayudan a
crear solidaridad en el sistema como tal. Entonces, él lo hace y dice, mire, si nosotros revisamos los procesos del absolutismo europeo y revisamos quién hacía la norma, cuáles eran los procesos de jurisdicción, nos vamos a encontrar ahí precisamente ese desacople de los sistemas de la economía y el Estado. Si revisamos el Estado burgués de derecho, si revisamos los estados democráticos de derecho y si revisamos los estados sociales y democráticos del derecho. En esa última etapa, que es la Estado social y democrático del derecho, ya entendían de dónde viene ese concepto, que es la etapa contemporánea, dice Habermas. O sea, en este momento estamos en estados sociales y democráticos de derecho. La constitucionalización de las relaciones de poder radicadas en las estructuras de clase de la sociedad produce una situación ambivalente en la que convive la garantía de que te den libertad con la que te la priven. Entonces, mira, en los estados sociales y democráticos del derecho tenemos una constitución, y esa constitución nos genera una cantidad de garantías donde nos dan libertad, pero también nos las restringen. Entonces, vivimos todo el tiempo en esa situación ambivalente, ¿cierto? Pero no se trata solamente de efectos secundarios, sino que eso es el resultado de los procesos de juridificación. Porque solo si nosotros generamos normas que nos garanticen la libertad, también vamos a crear normas que permitan evitar que pongan en peligro nuestra libertad. Entonces, cuando nosotros juridificamos, como dice Habermas, entramos en un dilema. Primero, lograr la integración social, pero también favorece la desintegración de los contextos vitales, es decir, el mundo de la vida. Pues se recurre al dinero y a la burocracia bajo la forma de derechos individuales que están sustentados o que solo son otorgados por supuestos específicos que están regulados. Entonces, Habermas dice, mire, si nosotros vemos los contextos ambivalentes del derecho, que son la seguridad social, la familia, la educación, o sea, ustedes se dan cuenta que los estados sociales de derecho te garantizan una seguridad social, le dan una garantía a la familia, garantizan la educación, ¿cierto? O sea, esos derechos sociales que se traducen en los estados sociales de derecho. Entonces, lo que buscamos ahí, dice Habermas, es generar unas garantías de esas instituciones para dar ese sentido de Estado social de derecho, pero también, espérenme que alguien me está escribiendo aquí. Darcy, ¿dónde se quedó? Darcy. En el dilema que conlleva la juridificación. Yo no dicto, porque yo, imagínense, donde yo dictara. No. No, sí, yo sé que no dicta, pero igual estoy tratando de tomar apuntes y no he podido. Bueno. Dígame la idea de dónde se quedó. Está hablando del dilema. Hola, no te entendí. Hola, Darcy. Hola, ya me pasaron la idea, entonces no se preocupe, si quiere puede continuar para que no se devuelva. Te me baja a partir ahí, no quiero. Profe, yo me quedé o sea, la idea de que usted dijo que el derecho, que Habermas utiliza el derecho como un indicador para una conclusión que usted dijo, que desde que perdí la conclusión no,
Bueno, mira, o sea, lo que pasa es que Habermas quiere decir que nosotros vivimos, que las sociedades modernas viven o se desacopla, que es el término que utiliza, de los sistemas de la economía y el Estado, ¿cierto? O sea, nosotros dependemos de la economía y del Estado, o sea, de las sociedades modernas, del mercado y de lo que diga el Estado. Y que socialmente estamos subordinados a la economía y al Estado. Entonces él dice, miren, yo les voy a demostrar esto utilizando el derecho como indicador. ¿Qué implica? Miremos las normas. Nosotros somos expertos en juridificar, o sea, todo volverlo norma. Entonces, si revisamos cuáles son las normas del absolutismo europeo, quién las hace, cómo las hace, vamos a identificar eso. Si revisamos en las normas del Estado burgués de derecho, vamos a encontrar también eso. Si vamos al Estado democrático de derecho, vamos a ver que esa forma en que tenemos para subordinarnos a la economía y al Estado, lo hace el derecho. ¿Estamos claros hasta aquí? Se supone que las sociedades contemporáneas están en este momento en el Estado social de derecho. Estado social y democrático de derecho. Él lo llama Estado social y democrático de derecho. ¿Listo? Que no es más que la constitucionalización de las relaciones de poder. ¿Sí? Entonces así te dan la garantía de cosas, pero también te dan, o sea, hay como una cosa como tal. O sea, nosotros nos garantizan la libertad en la Constitución del 91, pero también nos la limitan. Entonces dicen, ese elemento, esa constitucionalización lo que hace es generar una situación ambivalente. Que esas situaciones ambivalentes terminan afectando a las estructuras mismas, porque tienes que crear normas ambivalentes. Y él analiza ese contexto de ejemplos ambivalentes en lo que llama, por ejemplo, las normas dedicadas a la seguridad social. Tengan en cuenta las pensiones, la salud, ¿estamos acá? Las normas dedicadas a la familia y las normas dedicadas a la educación. Él llega a esa conclusión analizando ese tipo de normas, ¿cierto? A las que tienen que ver con la escuela, con lo que tiene que ver con política social, Entonces, ¿qué dice Habermas ahí? Dice, lo que nosotros buscamos es que cuando regulamos la seguridad social, cuando regulamos la familia, cuando regulamos la educación y lo volvemos y le damos un rango constitucional, lo que estamos haciendo o lo que estamos evitando es que esas estructuras queden al margen o al merced o queden supuestas a la economía. ¿Estamos claros hasta aquí? Eso es lo que logró el Estado Social de Derecho. Porque ustedes se dan cuenta que en el caso de la seguridad social, aquí si usted no tiene con qué pagar la seguridad social, si usted no puede ser parte del régimen contributivo, usted hace parte del régimen subsidiado. Y el Estado a usted le garantiza la salud. Si usted no puede pagar la educación privada, usted accede a una educación pública. O sea, usted tiene derecho a tener un cupo para estudiar. Y si no tiene un cupo para estudiar, ponga una tutela para que el Estado le dé la garantía de la educación pública. Por lo menos la educación básica y primaria y secundaria. ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces dice, mire, el derecho cuando juridifica, sobre todo en los estados sociales de derecho, lo evita que ese sistema se ponga al merced o al estudio de la economía y lo separamos. Pero cuando no lo hace, pues lo que hace es que pone al Estado, a la sociedad a merced del Estado y de la economía. Hasta aquí está. Ahora sí me comprendieron. Hola, señores estudiantes. Hola, profe. Ahora sí. Ahora sí. Yo realmente quiero decirle algo
y es referente a que de esta forma, así como vamos, está bastante enredado, ya que son muchos temas y muchos conceptos, y pienso que por lo menos sería necesario pues unas diapositivas mientras usted va hablando para no perder el hilo, porque usted dice que no está dictando, pero entonces si uno no escribe, pues se va a perder la idea, ¿sí me entiende? Entonces la verdad es que se me hace difícil escribir y a la vez entender. No sé si Bueno, es mi problema solamente. Y claro, profe, yo apoyo el comentario que hace la compañera, totalmente de acuerdo. Pues bueno, yo, también la misma percepción, y creo que usted lo ha notado, que siempre decimos, profe, repita, porque usted nos exige, no, la mayoría de los temas van a entrar, todos los temas van a entrar en la evaluación, pero entonces, ¿de dónde escribir? Y escribir también nos queda difícil, entonces yo entiendo el punto de la compañera. bueno, pero tengan en cuenta, yo siempre les pongo temas porque ustedes tienen unas lecturas complementarias ahí en archivos y lo que yo siempre les digo y les doy así primero en la clase es que ustedes, la idea es que ustedes a la clase lleguen con esas lecturas, porque lo que yo hago es complementar lo que ustedes tienen. Ojo con eso, ojo con eso. Yo no voy a decir a que no hicieron el mapa, listo, no lo quisieron hacer, pero yo siempre les, fue mi primera instrucción de este curso, que para eso yo les dejo en archivo todas las lecturas y para eso saben a dónde van, para que ustedes lean sobre la clase y con lo que yo haga es, les sirva a ustedes para complementar o resolver dudas de lo que ustedes hacen. Yo se lo dije clarito el primer día de clase, como tal. Yo no soy de utilizar diapositivas porque yo con la diapositiva lo que hago es cuadros y las hago, pero para la próxima clase, no se preocupen, montaré diapositivas como tal, lo haré, no es mi estilo, pero si ustedes se sienten más cómodos para hacerlo, lo haré. Lo haré con muchísimo gusto, no copio las cosas en las diapositivas, sino que hago cuadros y formatos y todas esas cosas, lo haré. Es muy complicado para mí realmente, pero lo haré porque es una solicitud de ustedes. Entonces, vuelvo otra vez. Valentina, ¿dónde se quedó? No se preocupe, yo les repito las veces que sea necesario, como tal. Pero vuelvo y les digo, recomendación, si ustedes no leen las lecturas que yo les dejo, las lecturas que están ahí, yo les dejo 2 o 3 lecturas por tema, al menos una, eso ustedes se van a perder porque estos temas, yo se los dije, son demasiadas teorías y son muy densas. Profe, pero no es tanto eso. Por ejemplo, nosotros, pues mi grupo hizo el trabajo del mapa y leímos las lecturas, pero, o sea, también son lecturas bastante complicadas. No sé si me hago entender. Entonces, cuando estamos aquí, pues también estamos como intentando entender, pero a la vez estamos tomando apuntes porque usted hace como acotaciones que no están en el texto, pero que también son importantes. Y como usted habla un poquito rápido, entonces, pues, Yo misma nos perdimos. Nos perdemos cuando estamos. Por eso cuando le digo, cuando estén así, diga, profe, yo le digo, ¿van conmigo? No, profe, repita. Y yo voy a repetir las veces que sea extremadamente necesario. O sea, la voy a hacer. A mí no me molesta repetir 30 veces si me toca. Pues, lo que pasa es que da pena, por ejemplo, ya uno le ha dicho, no, profe, repítame 2 veces. Imagínese ya uno diciéndole 4 o 5 veces que repita, eso da pena, ¿sí me entiende? Uno mejor prefiere callar. Si usted paga para... No es tanto por las lecturas, sino que en la clase, como, o sea, lo que nosotros vamos a hacer en el seguimiento es lo que usted nos está comentando acá ya complementariamente. Entonces hay cosas que se pueden pasar, entonces que pueden ser importantes para el examen o para lo que estamos aprendiendo, interiorizando nosotros aquí. Porque cada concepto y la otra cosa, ¿sí me entiende? Eso me refiero. A eso sí es de verdad. Bueno, entonces para la próxima clase yo me comprometo a traer diapositivas y ustedes se comprometen a hacer lecturas. Por eso es que yo siempre les pregunto iniciando la clase, ¿tienen dudas? ¿Tienen aclaraciones? Porque para mí sería mucho más chévere si ustedes llegan y me dicen, profesora, mire, frente a esto tengo dudas de este tema, y yo a partir de ahí resuelvo eso. Pero ustedes están partiendo, y esto no, porque así funciona la universidad. Ustedes están partiendo de que yo les tengo que dar la información y eso lo va a preguntar. No. Yo a ustedes les traigo elementos de reflexión del curso porque eso es la universidad. Porque esta información está en la web. Ahí está. Literalmente ustedes entran a la base de datos de la universidad y se van a encontrar todos los textos de Pierre Bourdieu, todos los textos de Luhmann, los pensamientos sobre los Luhmann, documentos sobre Bourdieu como tal. Y ustedes lo pueden aprender realmente como tal. Lo que yo hago aquí es crear elementos de ecuación para que ustedes aprendan eso. Pero si ustedes no me traen elementos de reflexión cuando yo les estoy hablando, se van a perder. Entonces, si ustedes llegaron ahí
tienen que decir, profe, yo encontré esto, algo que hizo Elkin cuando estábamos hablando de Bourdieu, y les dije, miren, tengan en cuenta esto, vamos para allá, para hacer resolver el tema. Pero no pueden pretender de que yo acá porque esto no es así no funciona la universidad, porque esto no tiene sentido, esto está ahí, esto ya no debería ser una conversación entre ustedes y yo. Y les había dicho, si ustedes convierten esto en una conversación entre ustedes y yo puedo prescindir de los exámenes. Yo tuve en el 2016, antes de irme a hacer el doctorado, un curso en el que nunca le hice exámenes, porque era un curso que todos los días llegaba con preguntas, llegaba con dudas, participaban todos los estudiantes, se repartieron los temas y hablaban entre ellos, y yo les dije, pues, ¿qué le voy a hacer si ustedes todo el tiempo están en construcción? Es que la evaluación no es un examen de pregunta y marque con X, no. La evaluación es una evolución de la aprender con H unos conocimientos. Además, no pregunto de memoria tampoco. Jamás pregunto de memoria. Lo que hago es, si se dieron cuenta con el primer examen, es aplicación. Pongo un caso y cómo lo resolvería tal persona, pongo una caricatura, me encantan las caricaturas, cómo lo explicaría Bourdieu esta situación. Esos son mis exámenes. Normalmente son así, muy pocas veces, pero porque la memoria, esa información ahí está, y usted puede volver allá cuando quiera. Como tal, por eso para mí es tan importante que ustedes lean y esto se convierta más en una conversación que en un dictarle, porque yo siento que les estoy dictando. Profe, o sea, nosotros no se lo decimos por nada malo, ni con ánimo de pelear, sino simplemente le estamos dando a conocer un verdadero problema que se nos está presentando a nosotros, que es para comprender. Ahora, si usted nos dice, no, es que tienen que leer antes, etcétera, bueno, es otra cosa, pero le hacemos saber que estamos teniendo ese problema y es que no estamos entendiendo del todo. No es con ánimo. No se preocupe, Elkin, que yo voy a volver a repetir otra vez. Y lo voy a hacer, si me toca hacerlo 100 veces lo hago. No tengo ningún problema con eso. O sea, si me toca hacerlo 100 veces lo voy a hacer. Porque para eso ustedes pagan la universidad y ese es parte de mi papel como tal. Y no me molesta para absolutamente nada. Pero también quiero que ustedes tengan claro cuál es el papel aquí. Porque yo veo, y aquí está Duban, que ha sido mi pelea con todo el tema. La universidad es un universo, viene para el universo, donde se confluyen las ideas. Yo no vengo aquí a vaciarles a ustedes el cerebro con la información, no vengo con ustedes a crearles elementos de reflexión. Y eso implica que ustedes también, por eso es que ustedes cuando se den cuenta, eso tiene unos créditos directos y unos créditos indirectos. Y en los créditos directos, ustedes tienen que en los créditos directos yo estoy aquí para generar elementos de reflexión, pero en los créditos indirectos ustedes tienen que estudiar. No lo que yo les diga, sino las otras lecturas que yo les pongo como complementarias en el curso. Porque si llegan aquí solamente con cumplir la actividad y no llegan y hacen preguntas, no me quedó claro, no tengo esto. Yo juraba que iba a llegar con un montón de preguntas. La razón por la que le puse esa actividad y dije que les iba a calificar es porque conozco la densidad de estos dos autores, sobre todo de Luhmann y de Habermas. Habermas es el autor más incomprendido del derecho, por cierto, porque la gente no lo lee. Porque la gente lee lo que otros dijeron, pero no lo lee. Y aparte es uno de los autores que más cita a la Corte Constitucional colombiana, por cierto. La importancia de entenderlo. Pero también creo que esto es un trabajo de parte y parte. Pero si ustedes quieren que lo repita, yo les repito 300 veces. No me molesta, porque yo prefiero que entiendan esto como tal. Entonces vuelvo nuevamente con Habermas como tal. Entonces voy a empezar desde el principio con Habermas y me van interrumpiendo las veces que quieran, sin ningún problema. No me molesta y lo voy a hacer. Voy a tratar de hablar despacio, sino que yo realmente me voy emocionando con los temas y me va aumentando, pero es algo que vamos manejando. Entonces, Habermas nació en 1929, es alemán, ¿cierto? Si se dan cuenta por las fechas, Habermas le tocó su niñez y parte de su adolescencia, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para que entiendan por qué a este tipo le interesa tanto la comprensión y el entendimiento del orden social. Su obra se fundamenta en el plano de la comunicación
Y el punto de partida de Habermas es el postulado de que el entendimiento es fundamental para el mantenimiento del orden social. O sea, si usted no entiende dónde está parado, si usted no entiende cómo está, usted no puede generar relaciones racionales, porque al final de cuentas va a estar sometido a lo que otros creen que usted debe pensar. Y esto tiene, recuerden que la Constitución alemana de Hitler estaba fundada en derecho, ¿cierto? Pero él establece que esa condición no era racional. Entonces, lo que implica, pues, para Habermas la necesidad de procesar y fundamentar las razones que sustentan las pretensiones de validez, que hace válido algo en una sociedad. Y dice, a la sociedad lo hace válido son 3 dimensiones. Una dimensión de verdad, una dimensión de veracidad y una dimensión de justicia o de corrección normativa. Entonces, lo que es verdad en el mundo objetivo, ¿cierto? Común a todos. Lo que es veraz en mi mundo subjetivo y lo que es justo como tal. Y esas relaciones de justicia o corrección normativa es lo que establece el derecho como tal, ¿cierto? Entonces, si toda la teoría de Habermas está orientada en la comunicación, ¿qué significa una acción comunicativa para Habermas? Entonces, una acción comunicativa para Habermas es aquella que está orientada al entendimiento. Es decir, donde las personas no están mediadas ni por intereses, ni por fines particulares, sino que están realmente mediadas por la fuerza de la razón. O sea, yo llegué a una conclusión de que esto es lo mejor para mí y no estoy influido por nadie, ¿cierto? Esto para mí es justo, esto para mí es una verdad, esto para mí es veraz, por eso. Entonces, él todo el tiempo está diciendo que nosotros estamos permeados por unos elementos de dominación y que es muy importante comprender cuáles son esos elementos que nos dominan para desatarnos y abrirnos de ellos como tal. Entonces, él establece cuáles son, o dice que debemos buscar esas situaciones ideales que favorezcan la racionalidad. Entonces, Habermas dice, mire, y esto es siguiendo al Newman, la sociedad está conformada por sistemas. La sociedad está conformada por sistemas. Y cada sistema es distinto. El sistema social, el sistema económico, el sistema jurídico, o sea, es idea la toma de... Y cada uno tiene unas funciones establecidas como tal. O sea, hay un gran sistema. Y dentro de ese gran sistema hay unos sistemas chiquitos. El sistema económico, el sistema político, el sistema jurídico, el sistema del mercado, el Estado como tal. Y cada uno tiene una función en sí mismo, cada uno tiene una función en sí mismo para que dentro de esas funciones funcione, o sea, el sistema funcione. Entonces, imagínense que este es el gran sistema y dentro de este gran sistema hay unos multisistemas chiquitos. El derecho, la política, la educación. Miren la pantalla. El derecho, la política, la educación. Cada uno tiene sus propias funciones que hace que este gran sistema funcione. Esta idea es de Newman, pero la toma, ¿cierto? Entonces, dice que dentro de ese sistema hay dos que nos tienen la vida triste, que es el mercado y el Estado. Que el Estado y el mercado funcionan a través de utilizar el poder y el dinero. ¿Quién utiliza el poder? El Estado.
El poder te impone, es un elemento de dominación, y el dinero también se convierte en un elemento de dominación. Y que a partir de ahí, ellos nos dominan a nosotros. Entonces el Estado nos dice qué hacer, y el mercado, de acuerdo al que tiene plata, funciona como tiene que funcionar. Entonces, ¿hasta ahí van conmigo? Muchachos. Sí, Sí, profe. Entonces, en las sociedades modernas, voy aquí a, porque de pronto no entienden el concepto, y yo creo que lo entienden, y lo voy a leer. En las sociedades modernas, el mundo de la vida se desacopla de los sistemas de la economía y el Estado. Leo el concepto de desacoplar. Según la definición de Oxford Diccionario, desacoplar es separar las cosas que están acopladas. Acoplado, así, que encajan, miren la imagen, desacoplado. ¿Hasta ahí van conmigo? Muchachos. sí, doctor. Acoplado, desacoplado. Entonces, en las sociedades modernas, el mundo de la vida es un concepto que él toma de Husserl, el concepto del mundo de la vida, se desacopla de los sistemas de la economía y el Estado. ¿Cierto? La gente se separa del mercado, se separa del Estado. Lo cual no solo los subordina, o sea, la persona los subordina, y los hacen dependientes para efecto de su reproducción. Entonces dice, tenemos que buscar desacoplarlo. ¿Cómo se desacopla eso? Él cómo llega a esa conclusión, porque él estudia el absolutismo europeo, el Estado burgués de derecho, el Estado democrático de derecho, y estudia lo que estaba imperando en ese momento, que está imperando en este momento, que aún nosotros tenemos vigente, que es el Estado social democrático de derecho. Él llega a esa conclusión, ¿cierto? Entonces dice, mire, el hecho de constitucionalizar derechos hace que nosotros nos separemos de esa dependencia que tenemos de la economía y del poder. ¿Qué es juridificación para Habermas? O juridización. Es crear normas al servicio de. Entonces dice, él ha llegado a esa conclusión, o sea, él revisó todas las normas y esa relación de esas normas con el mercado y con el Estado. Y él dijo, mire, ahora las normas que dan son resultado de un Estado social de derecho, que no es más que son normas que son resultado de una constitucionalización de derechos, han dado lugar a que la gente no esté sometida o dominada, o que sus decisiones no estén dominadas por el mercado o por el Estado. Recuerden que en los estados sociales de derecho se dan unas garantías mínimas a las personas. Eso lo digo rápido porque yo parto del supuesto de que ustedes ya se lo saben. Saben que es un estado social de derecho y qué implicaciones tiene el estado social de derecho. Pero voy a entender que no. En los estados sociales y democráticos de derecho, o el estado social de derecho, que incluyen una democracia también, hay unas garantías mínimas. Y él toma ese estudio del derecho, él coge y dice, mire, yo para llegar a esta conclusión, lo que hice fue partir o tomar como indicador al derecho. Y a partir de ahí revisé esas normas y me doy cuenta que cuando a la gente se le da unas garantías mínimas, salud, educación,
una protección a la familia, una protección al trabajo como tal, uno encuentra que hay unas posibilidades de entendimiento y de comunicación y por consiguiente de racionalización. ¿Hasta aquí van conmigo? Sí, profesor. Profesora, yo tengo una pregunta. Claro que sí. O sea, con el tema de él lo que dice es que al momento en que volvemos esos contextos ambivalentes que son la seguridad social, la educación, la pensión, la familia, a derechos o garantías constitucionales, ya esos dos elementos que ejercen subordinación como lo es el Estado y el mercado no van a, o sea, no lo van a hacer. No se van a volver, las personas no se van a convertir en dependientes. Pero mi pregunta está, bueno, en el mercado quizás, pero el Estado todavía sigue regulando esos derechos como tal. Pero lo que dice Habermas es que te da la posibilidad de que tú, o sea, mira, él dice que todos debemos entender, ¿cierto? Y tú solamente entiendes si tú tienes comida, lo que llamas dignidad, estar bien, sentirse bien y comprender bien. O sea, porque yo no voy a tomar decisiones racionales si tengo hambre, si no estoy educado para tal y si estoy amenazado. Sí me hago entender, Valeria. O sea, dicen, yo no puedo tomar decisiones si no tengo esas garantías. Y efectivamente, esa es la crítica que le hacen a Habermas, lo que tú estás diciendo. Y tengan en cuenta que muchos próceres latinoamericanos, me reservo los nombres, utilizaron la teoría de Habermas para dominar. Para utilizar la ley como sensación de eficacia simbólica, generar la sensación de que están cumpliendo con algo, pero no lo están haciendo. En el caso de nosotros, ¿ustedes creen que nosotros que tenemos en nuestro discurso constitucional la educación gratuita, cuánta gente tiene que poner tutela para conseguir un cupo en un colegio público? Salud, ya saben todo lo que pasa con el sistema de salud. Protección en temas de salud y pensión, pero entonces nos encontramos tercerización de trabajo, excesivas normas de prestación de servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Acuérdense que esto es una teoría. Esto es una teoría. Pero él dice, miren, en el estado absoluto nadie se educa. O sea, por eso es que él hace un estudio desde la historia, lo que les estaba planteando ahorita. Él dice, mire, revisamos en el Estado absoluto europeo, en el Estado burgués de derecho, en el Estado democrático de derecho, en el Estado social de derecho, y vemos que en este último, por lo menos, acuérdense que la Constitución alemana era un Estado, era un Estado social, era un Estado de derecho. Recuérdense, la Constitución alemana de Hitler era una Constitución donde garantizaba el Estado de derecho, o sea, la sujeción de las decisiones a la norma. Y miren lo que pasó, ¿cierto? Entonces, él dice, ahora, en virtud de lo que pasó con la Segunda Guerra, se discutió de la posibilidad de darle unas garantías para la toma de las decisiones. ¿Estamos claros? Que eso sea tan cierto o no, es discutible, querida Valeria, pero eso fue lo que él planteó. No sé si respondí tu pregunta o te dejé más dudas. No, o sea, sí, claro, quedan dudas y quedan muchos cuestionamientos, pero pues sí entendí el punto como tal. O sea, porque es que Habermas es supremamente criticado. O sea, yo soy una de sus mayores críticas, soy su mayor lectora, pero también soy una de sus mayores críticas. Lo he seguido, yo a Habermas lo estudié en mi tesis de maestría, pero, o sea, eso de partir del supuesto de que todos podemos ser racionales y entendemos, ahí hay como unos elementos importantes. Pero mira que uno podría explicar las protestas del 28 de abril en Habermas, por ejemplo, Valeria, porque ya una sociedad que tiene claro cuáles son sus derechos, una sociedad que ya no le pueden decir mentiras, que reconoce absolutamente, dice, yo protesto y le hago exigir y el Estado usted a mí no me domina. Mira qué tal, y hizo que el Estado de alguna manera tomara conciencia de algunas situaciones. O sea, que tú tengas esas garantías te permite a ti enfrentarte, digámoslo así, al Estado y no dejar que el Estado haga contigo lo que tú quieras. ¿Me comprenden hasta ahí, Valeria? ¿Sí entiendes como el punto de Habermas en ese punto?
Sí, o sea, yo entiendo que el punto de Habermas es, bueno, le voy a dar condiciones, el Estado, pues por lo menos debe darle condiciones básicas para abrir el entendimiento, pero claro, yo estoy planteando el entendimiento porque sé que eso va a ser contraproducente para el Estado y las personas ya no van a quedar como siempre subordinadas porque ya saben cuáles son sus derechos mínimos. Y esos derechos mínimos, por ejemplo, la educación le va a abrir puertas a otras condiciones que ya van a hacer que las personas dejen de estar sometiéndose y dependiéndose del Estado constantemente. Ajá. Lo que uno tendría que, muy bien, se lo dijo mejor que yo, lo dijo rapidísimo, no quiere decir que lo entendió. Muy bien, a ese es el punto de Habermas como tal. Entonces, pero les voy a decir algo, pero él dice que la teoría de la acción comunicativa también tiene una valoración negativa o ambivalente sobre la juridificación del mundo de la vida. O sea, miren, él dice que el derecho puede tener dos condiciones. Una, en donde genere racionalidad, comunicación, integración, estabilización, orden social y político, pero también puede generar dominación, desestabilización, que eso es lo que le interesa a muchos estados. Están desestabilizados para que lo dejen hacer lo que quieran. ¿Ah? Entonces, él, por ejemplo, en el último texto que escribí, que yo conozco de él, que se llama Facticidad y Validez, él habla de una doble faz de derecho. O sea, miren, es que lo interesante de Habermas es que él no puede decir, la norma puede ser un instrumento de coacción o un instrumento de entendimiento. ¿Mm? O sea, o lo va a decir más bonito, o un instrumento de coacción y de dominación o un instrumento de racionalización. Si nosotros utilizamos la juridificación, estar creando órdenes jurídicos que nos permitan a nosotros tomar decisiones para no ser dominados, ese es el ideal del derecho. Y que debemos crear normas con ese sentido. O que el derecho se convierta en un instrumento de opresión, dominación y como tal. Entonces, nosotros lo que debemos lograr es resolver, o sea, lo que se debe lograr es que el derecho realmente lograr que las normas tengan un elemento de legitimidad que nos permita a nosotros tomar decisiones a la luz pues, de los estados sociales y de las democracias como tal, porque él es un defensor número uno de la democracia, o sea, pero es el defensor número uno de la democracia, pero él dice, nosotros solo podemos tener una verdadera democracia si tenemos las condiciones para tomar decisiones, porque la democracia, ¿qué implica? La toma de decisiones. O sea, no solamente basta con la garantía de somos un Estado democrático, sino tener las condiciones y ese papel lo logra el derecho. No sé si ahora sí quedó claro o vuelvo a repetir. A ver más. Por mi parte quedó muy claro, profe. Muy claro. Si alguien tiene alguna duda o algo, porque lo puedo volver a repetir sin ningún problema. Elkin, que también dijo, Darcy, que estaba preguntando, Andrea, que estaban diciendo, que son los que me han dicho. Ah. Sí, profe, ha quedado claro. Gracias. Quedó claro, profesora. ¿Cómo, Darcy? No te escuché. Que quedó claro. Ok. Elkin. Sí, profe, sí, le decía que también me quedó claro. Ok, listo. Me queda faltando Human, no me da tiempo. Literalmente no me da tiempo, entonces no lo voy a preguntar el jueves. No lo voy a preguntar porque pues, me parece injusto y no quiero postergar más el tema del examen. Con el tema de quiero subir notas y todo ese tipo de cosas. Pero lo explico el martes. El martes me tomo 10 minutos y les explico al idioma. Listo. No entra hasta acá. Entran los autores que vimos. Entra Montesquieu, Weber, Durkheim, para que tengamos como esa claridad. Weber, Durkheim, Marx, Bourdieu, Hegel y
Spencer. Habermas, Spencer, Niklas. y lo que vimos de la eficacia y los conceptos de pues, lo que vimos de sociología de derecho, que fue lo primero que vimos. De todas formas, mis chicos, ustedes tienen que estudiar y pueden hacerme preguntas todos estos días, hoy por la tarde, mañana por la tarde, mañana en el día, mañana por la tarde. Yo les trataré de contestar en la medida que tenga como espacios de tiempo. Yo les contesto el que tenga duda. Profe, estoy estudiando y tengo esta duda. Profe, me puse a estudiar y ahora estoy pensando estudiar. Mire, cada quien tiene sus formas y sus métodos, pero cuando yo estudiaba, yo terminaba clases y me ponía a estudiar todo de una vez y hacía mapas conceptuales de todos. Así era que yo me iba bien porque yo no tengo, muy buena memoria no la tengo. Y segundo, pues a mí también me gustaba tener vida. Entonces yo los sábados y los domingos era rarísimo que yo estudiara, porque yo estudiaba todos los días. Y lo otro que hacía conceptuales, pero estudiaba todos los días estudiaba los temas. No quiero decir que sean como yo, pero los estudiando como trucos. Y lo otro que les sugiero es que se hagan preguntas reales sobre el tema. O sea, ¿qué aplicabilidad tiene esa? No aprendan de memoria. La memoria traiciona. Pregúntense eso, o sea, ¿cuál sería la respuesta de Habermas a tal cosa? ¿Cuál sería la respuesta a tal cosa? Pregúntense, háganse preguntas a ustedes mismos desde la realidad. A mí no me interesa que se aprendan esto de memoria porque eso está ahí, los libros están, esto. Me interesa que ustedes sean capaces de utilizar esto para pensar. Estamos claros aquí, entonces háganse preguntas desde casos sociales, de lo que ven en la prensa, para decirse, ¿cuál sería la respuesta de Montesquieu a este problema? La de Habermas a este problema, la de Luhmann a este problema, la de Hegel a este problema. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Por qué esta norma es eficaz? O sea, pónganse casos hipotéticos y resuélvanselo así, que seguro de esa manera van a encontrar respuestas a los temas que estamos trabajando. Listo. Pero si hacen ese ejercicio, seguramente les va a ir súper. Y si tienen dudas, preguntas o aclaraciones, me hacen la pregunta y con muchísimo gusto las resolvemos, las voy resolviendo de manera individual. ¿Listo? Profesora, una pregunta. Ya después de parciales martes, ¿qué tema toca del programa? Ya les voy a decir desde un segundo. Según este cronograma, ya vendría programación de clases, vendría. Acuérdense que yo les dije que fueran leyendo el texto de la violencia de Bauchin. ¿Se acuerdan que tomé las fotos y se las mandé? ¿Ustedes las pidieron? Población y cultura jurídica es lo que vendría ahora. Viene población y cultura jurídica, control social y derecho, multiculturalismo y derecho, desarrollo y derecho. Eso es lo que viene. Profesora, ese libro que mencionó no lo tenemos. Bueno, no sé. Tendré que ver. Un segundo, que les dije que les iba a servir muchísimo para el tema de... Ya les voy a mostrar. Ya voy. Espérense, sociología. Yo les mando que yo les tomé unas fotos y no. Esperen un segundo. Un segundo. Miren, aquí se los voy a volver a mandar otra vez. Se los mandé a ustedes. Que les dije que era el tema que íbamos a trabajar. Tipología de la violencia. Ahí se los mandé. Ayer se los había mandado. ¿Les llegó?
Sí, profe. Ok. Listo, entonces nos vemos el jueves. Cualquier pregunta, duda o aclaración, me cuenta. Listo. Sí, señora. Bueno, Listo, profe. Chao. que esté muy bien. Chao.